Ya es tiempo de desenmascarar a las personas que hablan de Dios hipócritamente, aseguró la madre del rapero asesinado, Kevin Fred. El trapero y activista lesbi puertorriqueño Kevin Fred fue asesinado a tiros en Puerto Rico el 10 de enero de este año de madrugada. El músico, descrito como el primer artista abiertamente gay de la música latina trap, ya había sufrido anteriormente discriminación por su condición sexual. Aunque aún se desconoce quién o quiénes fueron los culpables de su muerte, las redes sociales rumorean que el reggaetonero Ozuna podría estar involucrado en el crimen, algo que no se ha confirmado por parte de las autoridades. Sin embargo, la madre de Kevin Fred, Hilda Rodríguez, no solo involucró al reggaetonero en el crimen, sino también a su manager, Vicente Saavedra, y a una mujer llamada Andrea de Castrofón. Las acusaciones las lanzó Hilda Rodríguez en una entrevista con Saman Salof en Telemundo, donde también aseguró que su hijo tuvo encuentros íntimos con Ozuna. Clara, yo estoy que sí, yo sé que fue él, Ozuna, quien mandó a matar a mi hijo, con Vicente Saavedra. Que de eso no quede ni una tilde, nada fuera, de lo que yo estoy hablando. Eso lo sabe muy bien en su conciencia, que no sea tan mentiroso, que yo sé, yo lo sabía, y lo estoy diciendo, desde que mataron a mi hijo, fue parte de lo que aseguró Rodríguez, como se oye en un audio publicado por el programa Un Nuevo Día. Hasta el momento, las autoridades no han respaldado sus afirmaciones, y siguen investigando para dar con el paradero de los asesinos de Fred. Por lo tanto, Ozuna, su manager y la chica figuran como inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Ozuna sí se acostó con Kevin Fred, dice madre del artista. Después de que Ozuna negó rotundamente una relación sentimental y sexual con el cantante de trap, la madre de Kevin Fred salió a decir que sí habían mantenido relaciones sexuales. Tras todos los escándalos que tuvo el cantante urbano Ozuna con respecto a la muerte del cantante de trap Kevin Fred, la madre de Fred salió a los medios a desmentir las afirmaciones que Ozuna hizo en algún momento negando que había estado sexual y sentimentalmente con Kevin Fred. Además del video porno que Ozuna hizo, la relación de él con Kevin Fred al parecer fue cierta. La madre del cantante afirmó lo siguiente. Ellos tuvieron la primera relación íntima, que fue en el aeropuerto de Miami, en el hotel, donde él lo citó para darle sus primeros $50,000. Ahí tuvieron su primera intimidad. Que les quede claro que sí tuvieron intimidad. Además, pidió disculpas a la esposa de Ozuna, Taina Marie Meléndez, pues aceptaba que podría acabar con el matrimonio pero que prefería honrar la memoria de su hijo. Y lo siento muchísimo por su esposa cuando le lleguen estas noticias. Ella no tiene la culpa, claro que no, de tener un hombre de ese tipo. Las acusaciones de asesinato o de complicidad en el asesinato del artista son negadas rotundamente por el abogado de Ozuna, Antonio Miguel Zagardía. Puerto Rican reggaeton singer Ozuna alleges in a new statement that was the victim of extortion by the late Kevin Fred, who was seen as the first openly gay Latin trap artist. Ozuna's label and management office, Dimelo sent a statement via his publicist Toe News about the extortion claims. Ozuna's team confirms the information reported on a number of Puerto Rican and North American sites that Ozuna was extorted with an intimate video where he was a minor. This video was also edited in order to cause more damage. It continued, the necessary legal measures are being taken, since sending and publishing videos of minors and possessing them constitute state and federal crimes. It is not immediately clear how old Ozuna was at the time of the video and the contents of the video itself. His lawyer Antonio Zagardía told Guapa.television that Ozuna was doing something intimate alone, but did not elaborate. He said Ozuna was 16 at the time of the purported video, but that cannot be independently verified. The 26-year-old singer apologized to friends, family and fans in the Melovis statement. What happened was a mistake of the past. Like many young people, he made a mistake, fueled by ignorance. Today, I'm not only sorry for what happened, but I condemn it. That's why I look for help and I'm certain everything will be cleared, he said. Like we say, I'm following the process and I'm always going to collaborate with authorities to prevent the evil that resulted from this big mistake. More importantly, I ask my family for forgiveness. They are my life's priority and you will continue to fight for them always.
Fred was shot and killed in Puerto Rico on Han. 10 while riding his motorcycle early in the morning. On Tuesday, Zagardia told Puerto Rican News Site primera hora that the Ozuna had nothing at all to do with the Singedes. Ozuna's alleged extortion dates back to 2017. Fred purportedly threatened Ozuna on different social media platforms that he would release the video. According to primera hora, Ozuna transferred around $50,000 into Fred's account. Voz primera hora and El Vocero, another local site, report that Ozuna went to FBI offices in Miami to file a complaint against Fred after the alleged payment. Zagardia denounced any connection between Ozuna's extortion and Fred's murder. Said in a video published by Rapeton, one thing is blackmail and another is murder. Ozuna had nothing to do with this death. Lieutenant Colonel Rolando Trinidad told primera hora that the police are still in the process of requesting information from their email accounts and we are not in a position to cite any of them until all the information we have to analyze has arrived. News has not obtained or seen the video Ozuna and his management company mentioned in their statements. We have reached out to the FBI office in Miami, Ozuna's legal team and Puerto Rican authorities.